Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias por estar en Horizontes Televisión. Les recuerdo que este programa pasa todos los miércoles a las 5 de la tarde y que estamos en todas las redes sociales y en nuestro canal también de YouTube. Recuerde que si quiere contactarnos para proponer algún tema con algún embajador o embajadora presidente en nuestro país, puede escribirnos a horizontestv@hotmail.com, o si quiere reportar sintonía de este programa y decirnos desde dónde nos están viendo, puede mandarnos un WhatsApp al 8887-5844, también para publicidad. Vamos a conversar durante los próximos 60 minutos con el embajador de Cuba en nuestro país, don Jorge Rodríguez Hernández, a quien no habíamos podido tener en el programa por razones obvias de la pandemia del año pasado y también porque la agenda del embajador pues tenía diferentes actividades. Agradecerle a la Casa del Habano, que es donde estamos grabando, que es como decir el centro cultural de Cuba aquí en nuestro país, un lugar donde siempre hemos grabado todos los años. Luego, la próxima semana, vamos a tener a don Luis García, quien es el gerente general de la Casa del Habano. Embajador, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Le digo bienvenido a Costa Rica, aunque sé que ya tiene buen tiempo estar acá, pero hasta ahora tenemos chance de hablar, y gracias por aceptar la invitación al programa. Al contrario, gracias a usted por la invitación y encontrarme en este lugar que comercializa uno de los productos emblemáticos de nuestro país, el tabaco cubano, que es irrepetible. No es que no haya otros productos también muy buenos y de excelente calidad, pero es muy difícil poder repetir las condiciones desde todo punto de vista para producir un tipo de planta como la nuestra. Pero bueno, aunque Cuba no es solamente tabaco y ron y música, hay muchas otras cosas más de las que podemos hablar. Así que muchas gracias por la invitación y espero no defraudar el interés que puedan mostrar los televidentes en esta conversación. Para nada, embajador, será muy interesante y agradecido nuevamente. Embajador, primero que nada, quizás hacer ahí un poquito de referencia de quién es el embajador de Cuba en Costa Rica, primero. Bueno, yo tengo ya una larga trayectoria en las relaciones internacionales, específicamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ingresé ya como trabajador, como funcionario en el año 1975. Así que son 46 años de experiencia y he transitado por diferentes responsabilidades en nuestra Cancillería. Ya yo estuve aquí en Costa Rica entre el año 2003 y el año 2008 como cónsul general, cuando las relaciones eran a ese nivel, a nivel consular. Después, bueno, he estado en otros países. Mi última misión fue como embajador en la República del Ecuador entre el año 2010 y el 2016. Y ahora tuve la suerte de que en el 2019, en julio del 2019, me designaran como embajador en Costa Rica. Entonces fue una oportunidad para venir a reencontrarme con amigos, con este país al cual nos unen estrechas relaciones históricas. Bueno, precisamente hoy cuando grabamos este programa se cumple un aniversario importante de nuestra historia que tuvo como consecuencia, entre otras, que una de las figuras más importantes de la guerra de independencia de Cuba, el general Antonio Maceo, se radicara aquí en Costa Rica
en los primeros años de la última década del siglo XIX. Porque un día como hoy, hace 143 años precisamente, se produjo por el general Antonio Maceo lo que se conoce como la protesta de Baraguá, que fue cuando él no aceptó el pacto del Zanjón, que era un pacto en que un sector de las fuerzas independentistas habían acordado con España para concluir la guerra después de... Y él protestó aquello diciendo que no podía aceptar ese pacto porque no contemplaba las dos banderas principales por las cuales se habían alzado en armas en el año 1868, que era la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. José Martí después calificó precisamente en una carta que le escribió el 25 de mayo del año 1893, cuando ya empezaba al siguiente día su viaje hacia Costa Rica para encontrarse con él aquí, con Maceo, que estaba radicado allá por Nicoya en la mansión, lo que hoy se conoce como la mansión, y Martí calificó y dice: tengo ante mí la protesta de Baraguá, una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Entonces, por las casualidades de la vida, coincide la grabación de este programa con ese hecho histórico que es un hito en nuestra historia. Ahora, embajador, ¿cómo encuentran las relaciones entre Cuba y Costa Rica? Y una vez que el canciller cubano o el presidente de Cuba lo designan a usted como embajador para Costa Rica, ¿qué objetivos le piden en las relaciones? O sea, ¿qué le solicitan en realidad a usted? Bueno, mire, como le decía, tenemos una relación histórica desde hace más de un siglo, incluso mucho más, de siglo y medio diría yo. Hay muchas cosas que se pudieran hablar sobre la relación entre nuestros dos países, y bueno, ya siendo Costa Rica independiente, porque hoy Costa Rica precisamente en este año se conmemorará el bicentenario de su independencia, pero en el caso nuestro, antes de ser un país independiente, siendo incluso colonia de España, todavía ya comenzábamos a tener una relación con Costa Rica. Y aquí hay, de hecho, hay una comunidad cubana importante que lleva muchos años viviendo en el país, que se ha insertado en la sociedad costarricense. Hay familias mixtas costarricenses, pero también hay costarricenses que llevan en su sangre la de aquellos mambises, aquellos miembros del Ejército Libertador Cubano que se asentaron en esa zona junto con el general Maceo. Y yo he visitado esa zona y algo que sorprende mucho es cuando nos dicen: no, aquel es cubano, aquel es también cubano, y son los descendientes, imagínense, los tataranietos, tal vez más, Tico cubano, que dicen que son cubanos porque son descendientes de aquellos cubanos. Y hemos tenido una relación histórica durante muchos años. Entonces, realmente, es obvio, cuando a mí se me designó para acá, una de las tareas que se me señaló es tratar de impulsar y desarrollar los vínculos entre nuestros dos países, los vínculos de amistad, los vínculos mutuamente beneficiosos. Y pienso que hay condiciones para hacerlo, porque porque tenemos incluso muchas características parecidas y problemas bastante parecidos, como por ejemplo un problema que ambos estamos enfrentando es el envejecimiento poblacional. Son características de nuestros países que bastante similar. Incluso le explicaba hace poco a alguien cómo incluso las enfermedades
que más presentes en nuestros países son prácticamente muy similares, enfermedades que tienen que ver con la hipertensión arterial, la diabetes, los tumores, etcétera, son muy similares en el comportamiento tanto aquí como en Cuba. Y tenemos posibilidades incluso de complementación en muchos aspectos. Entonces, una labor nuestra va encaminada precisamente a tratar de impulsar la relación económico-comercial entre nuestros países que lamentablemente, bueno, en este último año ha sido afectada por la pandemia, como en todos los lugares, pero también ha sido víctima del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra nuestro país. No solamente Costa Rica, las relaciones comerciales con otros países también son víctimas de ese bloqueo porque presenta obstáculos que son a veces complicados de poder resolver, como por ejemplo el tema de las relaciones financieras. Nosotros no podemos tener movimientos financieros, no podemos utilizar el dólar norteamericano, tiene que ser a través de una tercera moneda, entonces ya eso encarece los pagos, los cobros, las transacciones financieras, y se convierte de hecho a veces en un desestímulo al comercio, porque los empresarios no necesariamente todos están dispuestos a correr los riesgos, y ya incluso a veces le resta competitividad a los empresarios en sus productos. Entonces son temas sobre los cuales tenemos que trabajar para buscar alternativas y vías de cómo resolver ciertos y determinados problemas que hoy tenemos y que dificultan el comercio entre los dos países, que puede ser y como yo le digo, puede ser muy beneficioso para ambas partes, porque el comercio debe ser en doble vía, ¿no? Nosotros tenemos resultados del bloqueo. Bueno, el presidente Trump nos impuso más de 240 medidas contra nuestro país. La mayoría de ellas durante el periodo del último año de la pandemia. Y eso obviamente nos ha llevado a una situación bastante tensa y compleja desde el punto de vista de liquidez, de la finanza, porque hemos tenido que enfrentar la pandemia igual que todo el mundo, ¿no? Y hemos tenido que realizar gastos extraordinarios que no estaban contemplados en nuestro presupuesto, ni en nuestros planes. Y eso obviamente ha creado una tensión importante. Sin embargo, yo pienso que hay temas en los que podemos trabajar y a veces incluso hasta buscar fórmulas nuevas que existen en el comercio para poder desarrollar esos vínculos, porque de cualquier forma, si los empresarios de ambas partes logran tener un espacio comercial, eso tiene un efecto positivo sobre la producción, sobre el empleo, sobre la economía de cada país. Yo siempre le digo a las personas que recuerden que hasta por una lucha por los mercados ha habido guerras mundiales. Entonces, si nosotros ofrecemos un mercado a los productores de Costa Rica sin necesidad de llegar a una guerra, sin tener una guerra, yo creo que es algo muy beneficioso, ¿no? Igual que para los nuestros. Sobre eso, embajador, voy a irme al primer corte comercial. Sobre ese tema en particular del comercio y el bloqueo, quiero hablar con usted para ver qué opinión le merece algunas ideas que yo he escuchado de gente que quiere empezar a exportar o importar cosas desde y hacia Cuba, pero obviamente está este bloqueo que ha sido rechazado todos los años por prácticamente el 99% de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya volvemos. La Casa del Habano es el paraíso en Costa Rica para los amantes de la cultura del habano. En este pedacito de Cuba podrá comprar cualquier producto que necesite totalmente garantizado.
En nuestras salas podrá encontrar el lugar perfecto para sus reuniones con amigos o de negocios. En nuestros salones VIP o bar podrá disfrutar de la privacidad necesaria para cualquier momento del día. Visítenos en Romoser, a 75 metros de la Embajada Americana, frente a Plaza Romoser. ¿Sabías que las tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de las personas? Sonda se ha convertido en el aliado tecnológico de miles de compañías, acompañándolas en sus desafíos en toda Latinoamérica, con un ecosistema de partners world class a nivel regional, que nos permite crear experiencias únicas a nuestros clientes. Contamos con presencia en México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, con cobertura en más de 3.000 ciudades y más de 16.000 colaboradores. Ingresamos al mercado bursátil en el 2006. Hoy, con más de 45 años de experiencia, contamos con una gran solidez financiera, lo que nos permite abordar proyectos de gran escala, tanto en el mercado público como privado. Estamos a la vanguardia en transformación digital, con soluciones y servicios innovadores que tienen un impacto directo en la ciudadanía, a través de una oferta integral que aborda desde servicios de data center, outsourcing, aplicaciones por industria, soluciones Smart Cities, cloud, ciberseguridad, IoT y tecnologías disruptivas, entre otras. Te invitamos a experimentar el futuro. Conoce cómo en www.sonda.com. El siguiente es un mensaje de apoyo del programa Horizontes y Radio Costa Rica. La pandemia pasará y nuestro país deberá salir adelante al igual que el comercio y la economía. No importa el tamaño de su empresa. Todos debemos volver a empezar. Llegará la hora de recuperarnos y de abrir las puertas a nuestra clientela, de generar confianza y volver a ser lo que fuimos antes, y ahora mejor. En el afán de apoyarle, hemos diseñado un paquete publicitario para que sus clientes sepan que sus productos y servicios están de vuelta en el mercado. Usted solamente pagará un mes de publicidad y recibirá 3 meses adicionales completamente gratis. Es hora de apoyarnos y juntos vamos a recuperarnos más pronto. Somos su mejor alternativa para que sus clientes vuelvan a visitarle. Por eso le ofrecemos este paquete tan especial. Y si no tiene anuncio comercial, se lo hacemos gratuitamente. Llámenos desde ahora para estar listos cuando sea el momento de reiniciar. 8887-5844. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. ¿Sabías que en Sonda estamos transformando la manera de hacer las cosas? Porque la innovación es lo que nos mueve. En Sonda desarrollamos las soluciones tecnológicas que están transformando el negocio de nuestros clientes. Toda nuestra experiencia y liderazgo orientados a mejorar los procesos tecnológicos de las organizaciones. Y como toda transformación es progresiva, abordamos los proyectos de manera modular. Nos enfocamos en las necesidades y problemáticas específicas de cada cliente, entregando una asesoría y servicio integral capaz de adaptarse a los desafíos futuros. Buscamos ser un socio estratégico, sin importar el país o la industria. Nuestra presencia en 10 países y cobertura en más de 3.000 ciudades permite a nuestros 17.000 colaboradores liderar grandes e importantes proyectos de modernización junto al respaldo de partners tecnológicos de clase mundial. En Sonda, lideramos los procesos que transforman a las empresas del mañana.
¿Estás tú también preparado para liderar esta transformación? Sonda, Improving and Transforming Customers' Business. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de Cuba aquí en Costa Rica. No me voy a alargar mucho en repetirles por dónde nos pueden ver. Ya todos ustedes saben que estamos en redes sociales, YouTube y demás. Embajador, yo he conversado con descendientes de cubanos aquí en Costa Rica. De hecho, una señora, yo vivo en un pueblo que se llama Coronado, y hay una señora cubana que ya tiene sus años de estar aquí en el país, y ella es la esposa de uno de los mejores médicos veterinarios, que es profesor y creo que el director de la Escuela de Veterinaria de la Universidad San Isidro, que está en Coronado. Y los hijos de ella, las hijas, son médicos veterinarios. Ellos tienen una veterinaria. Y me decía ella que me cuenta, pues obviamente, que la situación en Cuba es un poco complicada después del tema de las nuevas imposiciones que puso el gobierno anterior en Estados Unidos. Pero ella me decía que hay tantas cosas que se pueden hacer entre Cuba y Costa Rica. Por ejemplo, ahora que el turismo ha bajado en todo el mundo, y espero que ustedes pues se repongan rápido también, lo mismo nosotros, pero ella me decía, ¿por qué no hacer un circuito de Cuba a Costa Rica, por ejemplo? Si bien es cierto, comparten muchas cosas similares, tienen playas, tienen un montón pues la gastronomía no es igual, pero son países que pueden ofrecer cosas diferentes a los turistas rusos, chinos, europeos, etc. Hacer un circuito Cuba-Costa Rica. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que más productos cubanos entren a Costa Rica? Yo le mencionaba el tema del bloqueo y ella me decía, mire, yo creo que es una cuestión de voluntades. Ya ese bloqueo, yo creo que mucha gente se lo está brincando, me decía. Yo no sé si será cierto o no, pero me decía que ellos a veces consiguen productos cubanos acá y los consiguen de muy buena calidad, no sé cómo harán. Pero lo cierto del caso, embajador, es que ¿cómo pensar como costarricense y ustedes como cubanos de que dos países que se necesitan, están cerca? No es posible que para ir a Cuba duremos todo un día para llegar, estando a hora y 45 minutos. Hay que ir por Panamá o por El Salvador o no sé ni por dónde. No es posible que, por ejemplo, para poder consumir, bueno, los habanos, pues aquí en Costa Rica se consiguen fácilmente gracias a la Casa del Habano, pero por ejemplo, productos como el Habana Club, creo que se llama, el licor, ¿verdad? Yo he estado en Cuba 2 veces, embajador, y yo, las 2 veces que he estado en Cuba, yo digo, ¿cuántas cosas se puede generar entre Costa Rica y Cuba? Hagamos a un lado el tema de las playas, porque ustedes tienen playas mucho mejores que las nuestras, eso es indiscutible, pero hay tanto que se puede hacer entre los dos países a nivel cultural, comercial, empresarial, de inversión. Ustedes tienen una de las mejores medicinas del mundo, reconocido incluso por países capitalistas, por decirlo de esa forma. Médicos cubanos trabajan en Costa Rica. El cardiólogo de mi papá es cubano. Entonces, y es de los mejores cardiólogos que hay en este país. Entonces uno se pone a pensar, embajador, ¿qué se puede hacer para que, no sé si ustedes tienen esperanza en que la administración nueva en Estados Unidos baje un poco la intensidad del bloqueo, o qué piensan ustedes a futuro? Porque así no puede continuar Cuba en el mundo, aislada. Efectivamente, es parte de lo que yo le venía explicando. Yo pienso, soy de los que piensan que hay amplias posibilidades
para las relaciones entre nuestros dos países en muchos sectores y en muchos ámbitos. Desde el tema de las relaciones culturales, deportivas, en la ciencia, en educación. Podemos desarrollar un intercambio realmente muy provechoso para ambos, en el comercio, en las inversiones. Ahora nosotros estamos enfrascados en un proceso nuevo en nuestro país que veníamos estudiando desde hace ya prácticamente 10 años, donde hemos tomado experiencia de muchos países, incluyendo de Costa Rica, para actualizar nuestro modelo económico y adaptarlo a las nuevas circunstancias, al nuevo mundo en que vivimos, donde hay oportunidades ahora se ha abierto la posibilidad para la inversión extranjera, incluso a pequeños emprendimientos. No es solamente las grandes inversiones, sino pequeños emprendimientos que puedan incluso resolver problemas muy puntuales de nuestra economía. Pero obviamente, bueno, no es tan así como ella decía, ¿no? El bloqueo sí realmente nos afecta diariamente porque nos crea numerosos obstáculos. Por ejemplo, eso que usted decía, de los vínculos aéreos entre Cuba y Costa Rica. Aquí estuvo operando Cubana Aviación, la línea aérea bandera de Cuba. Y resultado de que no tenemos la posibilidad de rentar aeronaves que tengan ciertos y determinados componentes norteamericanos, pues entonces, por un problema de no contar con las aeronaves, hubo que suspender la línea. La línea aérea Avianca también volaba directamente, tenía vuelos directos entre Cuba y Costa Rica, y por presiones del bloqueo, resultado del bloqueo, presiones de Estados Unidos, pues canceló sus operaciones a Cuba. O sea, el bloqueo sí es algo que incide en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Vía Panamá? Vía Panamá lo hacen ahora. Ahora es vía Panamá, ahora están restringidos los vuelos por el tema de la pandemia. Había 7 vuelos diarios y ahora hay solamente 2 a la semana. No es que nosotros responsabilicemos al bloqueo con todos los problemas de nuestro país. Hay problemas que no son resultado del bloqueo, incluso ni de la falta de recursos, son deficiencias que hemos tenido y que tenemos, que estamos en vías de darle solución, de encontrar las soluciones necesarias. Pero sí le puedo asegurar que el bloqueo está en toda la vida de nuestro país, permanentemente. Bueno, ya le puse dos ejemplos. Ahora, por ejemplo, tenemos 5 candidatos vacunales contra la COVID-19. De ellos ya hay 2 en la tercera fase del ensayo clínico, que comenzó la semana pasada, en la ciudad de La Habana y en la ciudad de Santiago de Cuba y Guantánamo. Tenemos la posibilidad de producir 100 millones de dosis de una sola de las vacunas. ¿Dónde se nos presentan ahora los problemas? En la importación de los insumos necesarios para los viales, para esa vacuna, en las piezas de repuesto para los equipos que producen la vacuna, en comprar equipamiento para producir las vacunas, por resultado del bloqueo. En medio de la pandemia, por ejemplo, por medidas de bloqueo, no pudimos comprar los respiradores para las unidades de cuidados intensivos, para las personas que llegaban a un estado o que llegan a un estado crítico. Eso nos obligó a producir nuestros propios respiradores. Ya hay varios diseños, incluso algunos que no son invasivos, porque nosotros realmente hemos hecho una inversión en educación y en ciencia desde hace muchos años que nos permite ahora enfrentar esta situación. Déjeme decirle, en el caso de las vacunas, hay
308 candidatos vacunales en el mundo. Pero de esos 308, solamente hay 18 en la fase tercera del ensayo clínico. De esos 18, 2 son cubanos. Entonces, y de esos 308 candidatos, de los países del llamado tercer mundo, o sea, los países que estamos al sur, solamente 3 países han desarrollado vacunas propias. Uno es China, estamos hablando de China, ¿no? Después de Estados Unidos, la principal potencia económica y comercial en el mundo. La India, que es otro país con un gran desarrollo científico, y Cuba. En América Latina, el único país que tiene una vacuna propia es Cuba. Nosotros pensamos ya llegar próximamente, en los próximos meses, a la inmunización total de la población. Ahora, y volviendo un poco, retomando el tema de las relaciones con Costa Rica, efectivamente tenemos posibilidades de mucha complementación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un medicamento único en el mundo, que es el Everproct, que es para tratar la úlcera del pie diabético, que evita las amputaciones. Aquí se está tratando, hay una empresa costarricense que está haciendo todo el proceso para su registro en el país. Nosotros no tenemos, como le decía, tenemos dificultades de liquidez, dificultades financieras, pero tenemos productos que pueden ser de interés a Costa Rica. Podemos buscar alternativas para una especie de comercio compensado, donde a nosotros nos interesan muchos productos también costarricenses para nuestra industria, para nuestro sector del turismo, para la canasta básica de nuestra población. O sea, podemos llegar a ciertos determinados arreglos y acuerdos mutuamente beneficiosos. No, yo digo siempre que no hay problemas sin solución, que lo que se trata es de buscar alternativas a esos problemas. Hasta ahora, que yo conozca, el único problema que no tiene solución todavía es la muerte. La muerte, por el momento. Todos los demás, yo creo que existiendo voluntad y decisión de ambas partes, podemos encontrar caminos que fomenten eso que yo vivo en medio, en un mundo tan convulso, un mundo que atraviesa una situación realmente compleja y difícil por la pandemia, donde se han deprimido los mercados, las economías se han deprimido, las cifras que ha dado la CEPAL del incremento de la pobreza en América Latina son realmente preocupantes. Entonces, en un mundo de eso, si nosotros podemos entre los dos aunar esfuerzos que puedan revertirse precisamente en un mejoramiento de los índices económicos de nuestros países, crear oportunidades de trabajo, posibilidades de mercado para nuestros productos, yo creo que es muy beneficioso para ambas partes. El tema, por ejemplo, del turismo, nosotros hace ya bastante tiempo se habló de esa posibilidad de una especie de turismo multidestino. O sea, yo creo que tenemos posibilidades de crear un producto sólido, atractivo, complementándonos. Ambos, ustedes son muy fuertes en lo que es el ecoturismo, nosotros somos muy fuertes en lo que es sol y playa. Entonces, eso puede ser un producto, digamos, a comercializar de forma conjunta en los mercados, en las ferias de turismo, etcétera. Por ahí pudiéramos avanzar, porque tenemos esas posibilidades. O sea, yo pienso que lo que tenemos que estudiar en ese trabajo precisamente estamos nosotros, tratando de encontrar los caminos, tratar de ver cómo podemos
resolver las dificultades para ampliar esas relaciones que para mí son realmente, hay un potencial muy grande. Me he empeñado en eso, vamos a ver si logro. Vamos a ver, embajador, si lo hacer un ayudamos, cambio en sí, esa relación. Si lo ayudamos en eso, porque yo creo que Costa Rica bien necesita de Cuba en muchos aspectos, sobre todo en el tema ciencia, salud. Ustedes son pioneros en el mundo. Estamos conversando con el embajador de Cuba, ya regresamos. La Casa del Habano es el paraíso en Costa Rica para los amantes de la cultura del habano. En este pedacito de Cuba podrá comprar cualquier producto que necesite totalmente garantizado. En nuestras salas podrá encontrar el lugar perfecto para sus reuniones con amigos o de negocios. En nuestros salones VIP o bar podrá disfrutar de la privacidad necesaria para cualquier momento del día. Visítenos en Romoser, a 75 metros de la Embajada Americana, frente a Plaza Romoser. Descubrir es encontrar, hacer contacto entre dos cosas que no estaban relacionadas antes, generando un orden nuevo. Descubrir nos lleva a soñar. Los mayores descubrimientos no son obra de un solo genio, sino que la suma de ideas y esfuerzos sucesivos de grupos humanos. En Sonda somos testigos de que gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo, lo imposible se puede alcanzar. Hemos comprobado cómo, entregando soluciones tecnológicas a nuestros clientes, podemos cambiar y mejorar para siempre la manera de hacer las cosas. Lo que una vez soñamos se ha transformado en proyectos y soluciones integrales de distinta naturaleza y envergadura a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entendemos muy bien la región. Es donde nacimos, crecimos y vivimos. Estamos presentes en 10 países y en más de 1.500 ciudades. Queremos que nuestro continente se desarrolle y siga progresando. Subirse a un bus, detenerse en la luz roja o pedir hora con un médico son pequeños gestos para el mundo, pero engloban sofisticadas operaciones. Buscamos soluciones innovadoras para nuestros clientes que se traducen en una mejora en la calidad de vida de las personas. Facilitamos la llegada de millones de habitantes diariamente a sus casas. Ayudamos a que miles de personas puedan recorrer seguros su ciudad. Hacemos posible gestionar diariamente millones de transacciones. Proveemos soluciones para que gran parte de la población cuente con los servicios básicos en sus hogares. Contribuimos a una mejor producción alimentaria y salud de la población. Acercamos al mundo con el evento deportivo más visto en la historia de la humanidad, habilitando las comunicaciones internas y hacia el exterior. Nuestros clientes de las más variadas industrias en la región pueden confiar en Sonda como un aliado tecnológico que les agrega valor en sus procesos de negocios a través del mejor uso de las tecnologías de la información mediante una oferta integral de productos y servicios. Nuestro mundo nos impone constantes desafíos. Para ello, nos adelantamos a las necesidades, innovando en lo que hacemos para que empresas, ciudades y países puedan seguir creciendo y progresando. En 40 años de historia, la vocación por la innovación y nuestra cultura empresarial están más vivas que nunca en cada uno de los miles de profesionales de Sonda. El entusiasmo de nuestro personal, sus conocimientos, su creatividad y la solidez financiera de la compañía constituyen la mejor base para seguir proyectándonos hacia el futuro. En este recorrido hay que observar lo andado, aprender de nuestra historia y prepararnos para lo que viene. Vamos a seguir conquistando nuevos horizontes.
El siguiente es un mensaje de apoyo del programa Horizontes y Radio Costa Rica. La pandemia pasará y nuestro país deberá salir adelante al igual que el comercio y la economía. No importa el tamaño de su empresa. Todos debemos volver a empezar. Llegará la hora de recuperarnos y de abrir las puertas a nuestra clientela, de generar confianza y volver a ser lo que fuimos antes y ahora mejor. En el afán de apoyarle, hemos diseñado un paquete publicitario para que sus clientes sepan que sus productos y servicios están de vuelta en el mercado. Usted solamente pagará un mes de publicidad y recibirá 3 meses adicionales completamente gratis. Es hora de apoyarnos y juntos vamos a recuperarnos más pronto. Somos su mejor alternativa para que sus clientes vuelvan a visitarle. Por eso le ofrecemos este paquete tan especial. Y si no tiene anuncio comercial, se lo hacemos gratuitamente. Llámenos desde ahora para estar listos cuando sea el momento de reiniciar. 8887-5844. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Estamos en la parte final de este programa que espero, embajador, poder tenerlo en otras oportunidades conversando sobre... Son fascinantes las conversaciones con los embajadores cubanos que yo he tenido porque siempre me hacen tener un poco de ilusión sobre la posibilidad de que algún día, embajador, la comunidad internacional que ha sido, digamos, relativamente noble en el sentido de que la Asamblea General de Naciones Unidas ha rechazado el bloqueo año tras año. Y yo creo que llegará algún día en que ese bloqueo se elimine y Cuba pueda desarrollarse plenamente. Estoy seguro que se convertirán ustedes en una potencia en el Caribe, porque, como le digo, yo estuve en su país, embajador, en 2 oportunidades y yo he visto el ingenio cubano, que ustedes hacen que cualquier cosa funcione como consecuencia de esa falta de repuestos y de todo lo que se necesita. Ustedes hacen que todavía carros de hace 60 años funcionen y funcionan bien, y ahí van. Y eso, embajador, a mí me llama mucho la atención porque el ingenio cubano hay que ver que es extraordinario. Embajador, ¿cómo ve Cuba? Usted sabe que cuando estuvo la Unión Soviética y Estados Unidos como las máximas superpotencias, el mundo estaba prácticamente partido en 2: izquierda, derecha, comunismo, capitalismo. Hoy en día, si bien Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso, rico y militarmente más desarrollado, no podemos negar que China, Rusia, la misma India y otros países como Arabia Saudita son potencias regionales. Pero, ¿cómo ve Cuba el futuro del mundo en un mundo que cada vez se convierte más multipolar y más resistente a que Estados Unidos esté dictando dictándole a cada país lo que tiene que hacer? Ya hay muchos países que ya le dicen a Estados Unidos: ojo, tranquilito. Mire, efectivamente hay un mundo multipolar. Nadie puede desconocer el peso que tiene Estados Unidos como potencia económica, como potencia militar. Lo que ocurre es que
Estados Unidos ha perdido lo que tal vez en un momento pudo haber sido, que era una potencia moral, ¿no? Desde el punto de vista de defender lo que ellos consideran que es la libertad, etcétera. Ellos tienen una concepción muy particular de eso que no coincide con las concepciones nuestras ni de muchos otros países, ¿no? Bolívar decía que Estados Unidos está predestinado a llenarnos de hambre y miseria en nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar hace ya bastante tiempo, más de 2 siglos, ¿no? Pero es que este mundo es muy complejo para que alguien pretenda que pueda gobernarlo. Yo lo pienso, y nosotros pensamos que la política debe ir a través de la cooperación internacional para resolver los graves problemas que tiene el mundo. Fidel, en el año 79, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando habló a nombre del movimiento de países no alineados, decía que las armas podrán matar a los hambrientos, podrán matar a los enfermos, pero no podrán acabar con el hambre, la miseria y las enfermedades. Cuando uno hoy ve una situación como la que atravesamos, que estamos enfrentados a una pandemia que ya ha causado más de 2,5 millones de muertos en el mundo, más de 100 millones de contagiados, que ha provocado todos estos problemas, ha impactado muy severamente en nuestras economías. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué las armas inteligentes? ¿Para qué tanto desarrollo en armas tan sofisticadas han servido para combatir la pandemia? No han servido para combatir la pandemia. Si todos esos recursos se hubieran invertido en el desarrollo de la ciencia en función de la salud, de la alimentación, para ayudar a los países menos desarrollados, más atrasados, a resolver sus problemas que tienen de su desarrollo, etcétera, de buscar un mejor bienestar para esos pueblos, posiblemente hoy no estuviéramos enfrentando la situación que enfrentamos en estos momentos. Y yo pienso que hay que razonar sobre eso y sobre todo pensar que en este mundo tan interconectado, donde ya estamos en más de 7.000 millones de seres humanos sobre este planeta, donde ha habido una sobreexplotación de los recursos naturales que han provocado y provocan un fenómeno tan complejo, tan dañino como es el cambio climático, donde antes, cuando en la época debía llover, ya no llueve, y cuando no debía llover entonces llueve, cuando hay las grandes inundaciones, los grandes fenómenos estos meteorológicos como han afectado a Centroamérica, como han afectado a la propia Cuba. Si toda la ciencia se dedicara a tratar de buscar soluciones al problema, tendríamos un mundo mejor, un mundo más inclusivo, un mundo más solidario. Yo creo que debe estar en el interés de todos los países buscar la cooperación para resolver los serios problemas que tenemos. Realmente, porque los problemas no se van a resolver mediante la guerra, ni se van a resolver mediante las sanciones, mediante los bloqueos, y se ha demostrado. Así es. Bueno, el propio presidente Barack Obama, antes de concluir su mandato, le pidió al Congreso de los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo a Cuba y dijo que había sido una política fracasada. Como es una política fracasada, no ha podido derrotar a la revolución ni va a poder derrotar la revolución. Fidel lo dijo en una de sus reflexiones: la revolución no podrá ser derrocada ni por la fuerza ni por la seducción. Entonces, sí nos obstaculiza mucho, es el principal obstáculo a nuestro desarrollo, por todas estas cosas que yo le mencionaba antes. Se nos hace muy difícil
nuestro comercio, operar de forma normal, como lo hace cualquier otro país. Pero no van a poder jamás en la vida derrocarnos. Y nosotros hemos llegado hace mucho tiempo a la conclusión de que nosotros tenemos que resolver, no olvidarnos, sino buscar la solución a nuestro problema, tomando en cuenta que el bloqueo estará ahí. Algún día desaparecerá, porque debe desaparecer, porque es ilegal, es inmoral, es criminal, y es una política que no está en el mejor interés de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos. El mejor interés de los Estados Unidos debería ser tener una buena relación con Cuba. Se ha demostrado. Cuba y Estados Unidos han negociado y se han sentado en una mesa de negociaciones y han resuelto los problemas. Un ejemplo, la paz en el cono sur de África. Años con sanciones, supuestas sanciones a África del Sur, todas esas cosas. Se empezó a negociar y no se incluyó a Cuba en las negociaciones. Después que se incluyó a Cuba en las negociaciones, avanzaron la negociación y se logró resolver un problema que la comunidad internacional llevaba tratando de darle solución muchos años atrás. Por ejemplo, la independencia de Namibia. Namibia es independiente, además de la lucha de su pueblo, porque se llegó a aplicar la resolución de Naciones Unidas. Y fue uno de los resultados de aquella negociaciones donde participamos cubanos y norteamericanos. Nosotros hemos negociado acuerdos contra los secuestros de aeronaves y han dado buenos resultados. O sea, y con el presidente Barack Obama se acordaron 22 acuerdos, que ahí están. Habría que ver, habría que retomarlo. Está en el mejor interés de los Estados Unidos tener una buena relación con Cuba. Las personas racionales en Estados Unidos lo conocen. También pesa mucho más el exilio cubano en Miami, yo creo. Eso es uno de los mitos que no es así. No es así. No es así. Precisamente en estas elecciones, ese grupo que es minoritario, lo que pasa es que es muy influyente desde el punto de vista político, estuvo en contra del presidente Biden. Y el presidente Biden, sin ganar la Florida, ganó las elecciones en Estados Unidos. Eso es un gran mito, porque además la inmensa mayoría, o la mayoría de la emigración cubana en Estados Unidos favorece la relación normal con el país. Déjeme decirle que precisamente este 27 y 28 de marzo hay convocado otra caravana más en Estados Unidos en contra del bloqueo y por la normalización de las relaciones, y sobre todo de la familia cubana, porque es que los emigrados cubanos también tienen, resultado del bloqueo, tienen problemas en su relación con su familia en Cuba. Pregúntale aquí, a nosotros cada rato nos llaman a la embajada preguntando a ver cómo pueden hacer para hacerle llegar un artículo, una medicina, un dinero, una remesa a sus familiares en Cuba, y no la hay. Entonces, a veces se trata de personas que tienen necesidad de un medicamento que en Cuba no existe para tratar un cáncer, y no hay forma de hacerlo llegar. Entonces, por estas dificultades de bloqueo, el tema de la remesa, hay costarricenses que tienen familiares o amigos, amistades, que quieren enviarle algo para ayudarlo a aliviar esta situación complicada que tenemos, porque nosotros no negamos que pasamos por una etapa muy difícil de carencias, de limitaciones, de desabastecimiento, resultado del bloqueo y de la pandemia. El turismo, una de las principales fuentes nuestras, prácticamente está en cero. Empezó ya un poco a finales del año pasado, pero todavía en volúmenes pequeños. Entonces, por el tema de la pandemia. Entonces, privado de una de sus principales fuentes de ingresos, con el hostigamiento y la persecución financiera de Estados Unidos a los suministros de combustible, a la remesa, sancionando a empresas cubanas, todo eso, obviamente tenemos una situación muy difícil y muy compleja, porque además los escasos recursos del país se están tratando o se están dedicando al combate a la pandemia, que lo fundamental es garantizar la vida. Si no hay vida, usted no puede ejercer ningún otro derecho.
Entonces garantizar eso. Pero no sé, hay familiares que viven en el exterior, cubanos que viven en otros países, el grueso fundamental en Estados Unidos, que quieren ayudar a su familia, que quieren enviarle ciertos determinados insumos, medicamentos, algunos alimentos, etcétera, y se tropiezan con los obstáculos del bloqueo. Embajador, ya para ir terminando el programa, no sé cuánto le queda aquí en el país, espero que le quede un buen tiempo, pero ¿cuál sería su principal logro como embajador de Cuba? ¿Y qué huella le gustaría dejar aquí en Costa Rica una vez que ya termine su gestión? Bueno. No lo estoy echando del país, nada más es preguntándole, ¿verdad? No creo. A ver, yo todavía me queda, llevo apenas solamente 1 año y 2 meses aquí como embajador. Todavía deben quedarme casi 3 años. Esperemos que más. Yo voy a trabajar por desarrollar las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. Eso creo que ahí hay una amplias posibilidades. Voy a tratar de hacer todo lo que sea, todo lo que esté en mi alcance por impulsar, porque me parece que puede ser muy beneficioso para ambas naciones. Creo que hay interés de ambas partes. He conversado con muchos empresarios costarricenses, estoy conversando con ellos, estamos buscando fórmulas a ver cómo logramos impulsar eso. Yo pienso que si al menos logro que en los próximos años recuperar los niveles que tuvimos de comercio en un momento determinado, que no eran trascendentes, pero sí importantes, y para muchas pequeñas empresas es realmente muy, muy importante. Si logramos por lo menos recuperar, y si logramos pasar, mucho mejor todavía. Pero ese va a estar dentro de mis principales objetivos de trabajo, y obviamente fomentar la amistad entre nuestros dos países. Yo creo que Cuba no es enemiga de Costa Rica. Costa Rica no es un país enemigo de Cuba. O sea, nos une una larga relación histórica y creo que eso vale la pena sostenerlo, impulsarlo y llevarlo adelante. Y yo siempre, embajador, y con esto voy terminando, embajador, cuando he tenido aquí a algún embajador o embajadora de Cuba, yo siempre le recuerdo a los costarricenses que mientras uno ve el desembarco de soldados de Estados Unidos invadiendo países o haciendo lanzamiento de bombas en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera, uno ve la llegada masiva de médicos cubanos al África, a Venezuela, a Nicaragua, aquí mismo en Costa Rica, cuando han habido tragedias, terremotos, cuando han habido problemas. Y eso, embajador, uno tiene que reconocerlo públicamente, porque desgraciadamente nosotros recibimos gran parte, digamos, de la publicidad o de la información nos llega por medio de cadenas de Estados Unidos, CNN y otras. Entonces no hay un equilibrio, pero yo siempre trato de rescatar que la calidad, digamos, de humanización que tienen los cubanos al enviar no decenas, sino centenas de médicos a diferentes países del mundo, en África, que no es tan fácil, ¿verdad? Porque usted sabe que el ébola prácticamente fue combatido por los cubanos, y que era una enfermedad mucho más contagiosa que el COVID, y se logró parar la muerte de decenas y centenas de africanos gracias al apoyo cubano. Eso hay que reconocerlo, y yo creo, embajador, que tarde o temprano, el mundo le dirá a Estados Unidos, con la fuerza de otras potencias regionales, suficiente con este tema del embargo. Yo creo que esto, embajador, va a terminar en que por imposición de la misma Asamblea General le van a decir a Estados Unidos: basta del embargo,
porque esto no puede continuar. Ya se lo han dicho, ya se lo han dicho. Médicos y no bomba, dijo Fidel. Es lo que hay que... Exactamente. Que nosotros tenemos más de 58.000 colaboradores de la salud en todas las regiones del mundo, incluyendo la tuvimos en Europa recientemente con el tema del ébola. Enviamos por el tema de la COVID-19, hemos enviado a más de 38 países y territorios brigadas médicas del contingente Henry Lee para situaciones de desastres naturales y epidemias. Es lo que Cuba puede aportar modestamente a los países que no tienen los recursos suficientes. Aquí en Costa Rica, la otra vez que yo estuve, había un grupo pequeño de físico-médicos y radiólogos trabajando en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital México, a raíz del accidente que hubo de la bomba de cobalto en el Hospital San Juan de Dios, Costa Rica carecía de ese personal muy calificado y se contrató un grupo de especialistas cubanos. La Caja lo contrató a través de la empresa Fischer. Y como usted decía, aquí hay médicos cubanos radicados aquí, hay jóvenes costarricenses que trabajan aquí, que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. O sea, no sería nada novedoso si en algún momento determinado hiciera falta y no lo solicitara. Pero hay muchas cosas. Yo le decía y pienso como que es muy importante que se conozca que también estos aspectos que usted mencionaba, porque efectivamente es que nosotros hemos sido víctimas de la industria, del embuste, la calumnia, no solamente desde el triunfo de la revolución, sino desde antes. El otro día yo le decía a alguien, para los Estados Unidos declararle la guerra a España, se inventó un hecho que todavía no está bien esclarecido, que es la voladura del acorazado Maine. Pero es que antes de eso, había un director de un periódico, el señor Hirsch, de un periódico en Nueva York, que le dijo a su corresponsal en La Habana: ponga usted las escenas que yo pongo, las armas. Y se inventó algo para intervenir en la guerra, declarar la guerra a España, resultado de la cual nos ocuparon militarmente 4 años, y para salir nos pusieron como condición un apéndice en nuestra Constitución que le daba el derecho a Estados Unidos a intervenir cuando considera en peligro su soberanía. Precisamente el pasado viernes se conmemoró el 25 aniversario de la firma por el presidente Clinton de la ley Helms-Burton, con la cual se codificó el bloqueo, la ley norteamericana, el bloqueo contra Cuba. Lo hizo también bajo la justificación del derribo de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, que habían penetrado en el espacio aéreo cubano y en las cuales en 44 ocasiones se estuvo advirtiendo por nota diplomática sobre la violación de nuestro espacio aéreo, que eso era un peligro, que podía desengañar. 44 notas diplomáticas, creo que si mal no recuerdo, o sea, antes de ese incidente que fue en aguas territoriales cubanas. No se ha revelado, Estados Unidos no ha querido revelar las imágenes de los satélites, porque sabe que eso descubriría que efectivamente fueron derribadas en nuestro espacio aéreo, en nuestra jurisdicción. Bajo ese pretexto firmó Clinton la ley Helms-Burton, que había sido resistida incluso por su antecesor, George Herbert Bush, el padre de George W. Bush. Y entonces, porque le quitaba las prerrogativas al presidente de los Estados Unidos. Que hasta ese momento, el bloqueo contra Cuba era mediante órdenes ejecutivas. Y lo podía manejar el presidente. Pero con la ley se le quitaron esas prerrogativas al presidente. Ahora tiene que ser el Congreso quien lo levante. Entonces, y es una campaña permanente, distorsionada de la realidad nuestra. Entonces cualquiera piensa que en Cuba se está acabando el mundo, que en Cuba, no sé, hay gente que piensa
que los cadáveres están en las calles, nada que ver con eso. Los propios costarricenses que han ido a Cuba habrán podido percatar que eso no es así. Que el último periodista asesinado en Cuba fue un ecuatoriano en marzo del año 1958 por los cuerpos represivos de la dictadura de Fulgencio Batista. Los fusilamientos en Cuba al inicio de la revolución, ¿a quiénes fueron? A los torturadores, a los asesinos, a los que mataron cientos de personas, que las desaparecieron. Y fueron juicios con todas, incluso a muchos de ellos televisados, con todas las garantías de la ley. Se le aplicó la pena capital, un reclamo del propio pueblo. En Cuba, por ejemplo, no hubo linchamientos al triunfo de la revolución. O sea, ¿qué prueba más de la racionalidad con que Cuba ha sancionado o ha enfrentado a sus enemigos? Que, por ejemplo, los más de 2.000 mercenarios que fueron cambiados por alimentos y medicina en Estados Unidos, habían cometido el mayor delito que lo podía llevar al paredón de fusilamiento. Sin embargo, fueron intercambiados por medicina. No, hay una cosa. Entonces, yo creo que ahí está el carácter precisamente humanitario y no fanático de la revolución. Una cosa, embajador, y con esto termino este programa, que espero, como le digo, tener otro para continuar hablando sobre estos temas tan interesantes. Es que yo he caminado por Varadero, por el Malecón en La Habana, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. ¿Qué seguridad se siente en Cuba? O sea, ¿qué seguridad se siente en Cuba? Fíjese que ni siquiera aquí en Costa Rica yo me atrevería a caminar en ciertos lugares, pero en Cuba yo me sentí muy seguro, muy bienvenido. Y, embajador, agradecerle el que haya estado en el programa y invitarlo para que cuando usted tenga gusto, cualquier comunicado que usted quiera pasar, porque aquí usted sabe que hay algunos medios que están manejados por cubanos, pero cualquier comunicado que usted quiera pasar, cualquier información, hágamela llegar y yo con mucho gusto se la hago llegar a nuestros televidentes. Embajador, muchas gracias por haber estado. Y a ustedes, recordarles que el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Horizon Televisión y Radio Costa Rica estaremos con la segunda parte de este programa que estamos dedicando a Cuba con don Luis García. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.